Gloria al Señor. Buenos días, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos escuchen. Estamos gozosos dándole la gloria a Dios por lo que Él hace, por el cuidado que Él tiene con su pueblo, porque realmente nos asombra el Señor con su poder, con su amor, con su bondad. Y quiero externar las gracias a todos hermanos, aquellos personas que pues realmente no conocemos, que tuvieron a bien participar, se unieron y hicieron lo propio y le hicieron llegar a unas hermanas lo necesario. Y pues el Señor es el que mueve los corazones, el Señor es el que hace todo. Nosotros solamente somos simples utensilios que le damos la gloria a Dios. Acá estamos fortalecidos, el estado de Tabasco, unidos en oración todos los días a las 9 de la noche, clamando por su misericordia, porque el pueblo levante los ojos al cielo. Y estamos de pie, la iglesia Casa de Oración Villahermosa Sur, teniendo en presente siempre que su voluntad se cumple y sus propósitos se hagan. Solamente aceptamos lo que Él ha decidido hacer y pues aquí está. Gracias a Dios por eso, por lo que hace, por lo que ha hecho y por lo que hará. Gracias, mis hermanos, gracias a todos que han participado, a todos los que nos escuchan, nos ven, gracias por su apoyo. Y pues seguimos rogando a Dios por un milagro para que detenga las aguas, para que Él nos escuche, en su voluntad sea, ¿verdad? Y se acepta lo que Él decida. Estamos bien, estamos completos porque estamos en Él, ¿verdad? Pero como pueblo unido, pues clamamos a Él y nos movemos por las necesidades que se ven en la ciudad, en Tabasco. Y aquí estamos. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes. Muy bien, hermanos, muy bien, familia. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie, Cartas desde la prisión. Hoy, una prédica muy bonita, algo que ya hemos visto, pero van a ver que el Señor no nos deja de sorprender, al contrario. La prédica se llama Dones espirituales para el bien de la iglesia. Dones espirituales para el bien de la iglesia. Abran su Biblia, por favor, Efesios 4:1. Yo voy a leer una versión traducción viviente. Si me siguen con sus ojos, se los agradezco. Efesios 4, versículo 1. Voy a leer una traducción viviente. Por tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Versículo 3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Vamos a hacer una acción de gracias y también vamos a orar por esta hermosa prédica que el Señor ha puesto esta mañana. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias por tanto y por todo, Señor. Tu palabra lo dice, que demos gracias en todo momento, Señor, y por todo. Y también damos gracias por esto que estamos pasando, Señor. Difícil para la mente humana, difícil para nosotros poder entender tus propósitos y planes, Señor, pero tú eres grande, soberano y poderoso, mi Dios. Gracias, Señor, por lo que tú permites. Te pedimos que esta mañana, Señor, tu Santo Espíritu nos ayude, nos respalde,
nos recuerde, Señor, y nos abra el entendimiento, mi Dios, de lo que hoy vamos a ver. Te ruego, Señor, te ruego que nos ayudes, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Este día, hermanos, vamos a ver uno de los más grandes privilegios al formar parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Y hablamos de los dones espirituales. Ya hemos visto, hace 2 años tuvimos una serie completita de los dones espirituales, ¿se acuerdan? Fue muy bonita esa serie, muy buena esa serie. Pero hoy estamos estudiando la carta de los Efesios y llegamos a este punto de los dones. Y implica que tenemos una responsabilidad, escuchen, tenemos un gran privilegio, pero implica una responsabilidad de usar estos dones para la edificación de la iglesia. Por eso hoy vamos a aprender qué es esto, qué son los dones, para qué son, a quién se le da y cómo se hace eso, cómo es que se le da y el origen de los dones. Pónganme mucha atención. Cuando Jesús restauró a Pedro, y esto lo vemos en el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 21, cuando Jesús restauró a Pedro por 3 veces, las mismas veces que Pedro había negado a Jesús, le dijo que apacentara a sus ovejas. En ese mismo instante le dijo Jesús a Pedro: sígueme. Ese sígueme significaba que a partir de ese momento Pedro debía seguir los pasos de Jesús. Y lo curioso de esta conversación con Jesús, con Pedro, es que Pedro estaba más atento de Juan. Pues él estaba viendo qué hacía Juan o qué respondía Juan cuando Jesús le había llamado a Pedro. Y al estar más atento de Juan, viendo que Juan, su amigo, no se levantaba del sitio para seguir a Jesús, cuando Pedro ve eso, le dice a Jesús: ¿y qué de este? O sea, como diciendo, ok, me dices a mí, ¿y qué de este? Eso lo vemos en Juan 21:22. Jesús contesta y le dice: si quiero que él se quede hasta que yo venga, aquí estará. ¿A ti qué? Sígueme tú. Fíjense, yo no sé si Pedro estaba preocupado por Juan y su llamamiento y por eso mostraba preocupación por él. No lo sé, pero pareciera la respuesta de Jesús que Pedro se estaba comparando con Juan. Y Pedro no se daba cuenta que el llamado es personal. Y los dones y la gracia que da cada uno también así lo son. Dios da a cada uno lo suyo conforme a su soberanía. Y aunque lo vemos constantemente por toda la Biblia, resulta que siempre nos empeñamos en compararnos con los demás, como Pedro lo hacía. Pedro se preocupa, ¿y qué de este? Como diciendo, ¿ya viste a quién habló? ¿Sí? ¿Te imaginas al pie compitiendo con el ojo para ver quién de los dos es más importante en el cuerpo? Hermanos, esto es lo que precisamente separa la unión del cuerpo. La unidad del cuerpo ya la hizo Cristo y somos solícitos en guardarla cuando procuramos lo mejor para los demás, sirviendo al Señor. ¿Escucharon? El ojo es verdadero cuando cumple su función sin vanagloria, y el pie es verdadero pie cuando lleva todo el cuerpo a donde el ojo le indica. Por lo tanto, el cuerpo es el verdadero cuerpo cuando nada se hace por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad y estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Esto es lo que le dijo Pablo a los Filipenses en capítulo 2, versículo 3 y 4. Hermanos, la unidad no solo es unidad cuando uno hace solo aquello para lo que fue llamado, sino que la unidad se ve forzada cuando las habilidades regaladas por Dios se complementan entre sí. Y es que esto es puro sentido común.
Escuchen, porque resulta que el diablo y nuestro propio orgullo consiguen muchas veces que lo veamos de otra manera. El diablo nos anima a mirarnos a nosotros mismos porque la fuerza de la iglesia está que a todos los creyentes nos ha sido dones diferentes y que además se complementan entre sí. Eso lo sabe perfectamente el enemigo. ¿Y qué es lo que hace? Pues que hace que tu orgullo se crezca y que te diga, ¿y este qué? ¿No le vas a dar lo mismo que a mí? ¿Se dan cuenta del ejemplo? ¿Se imaginan? Imagínense un ejemplo muy práctico. En el cuerpo físico, de carne y hueso, nuestro cuerpo, hay una variedad de células, hay neuronas, hay células sanguíneas, células del tejido, células musculares, células sexuales, células capilares y muchas otras, y cada una teniendo una función distinta. El cuerpo opera no al unirse las células y hacer una votación de qué van a hacer, no. El cuerpo opera a lo que hace cada una, diseñada para lo que está hecho, y se complementan cada una dentro de eso, de esa magnificencia y dentro de eso tan hermoso y grande que hizo el Señor en nuestro cuerpo. Es función de la cabeza correlacionar esto, traerlo todo junto y hacerlo que opere efectivamente. Pero cada célula, escuchen, se dedica a la tarea de la función de acuerdo a su diseño. Cada célula, estoy hablando del cuerpo físico, ¿sí? ¿Me estoy explicando? Pero el cuerpo no opera al rebelarse las células. Escuchen, ¿alguna vez has experimentado una rebelión de las células en el estómago? Es a lo que le llamamos indigestión. O una rebelión de las neuronas, es lo que llamamos demencia. Significa que el cuerpo está enfermo, hay algo mal en el cuerpo, no está operando de la forma en que estaba previsto. Eso es el problema precisamente en la iglesia de hoy. Que las células y todas las partes como que empiezan a tender a desunirse. Acuérdense que venimos hablando de unión. La vez pasada fue algo bien hermoso, el Señor hizo en la prédica de hace 8 días, confirma esa unión como el cuerpo. Pero escuchen, porque hoy lo que el Señor nos va a enseñar es que esa unión se hace precisamente correlacionando lo que Él ha dado a cada uno para que cada uno ejerza lo que le ha dado para complementar el cuerpo, para edificarlo. En tantos sitios se ha olvidado de qué es un cuerpo hoy la iglesia y ha intentado operar como otra organización humana. Muchas veces pues yo voy, pero pues cumplo. Por lo tanto, no tiene el poder que debería de tener la iglesia. Escuchen, Y esto el apóstol Pablo lo sabía perfectamente por revelación del Espíritu, y es donde nos recuerda que a cada uno se nos ha dado un don. Verlo así es como realmente es y no como el diablo nos anima a verlo. Es lo que le da a uno más cohesión a la unidad de la iglesia. ¿Cómo? Ver que cada uno tiene algo que Dios ha dado. Vamos a ver. ¿Ustedes sabían que en el mismo momento en que tú decidiste entregar tu vida al Señor, que decidiste aceptarlo y seguirlo, en ese mismo momento recibiste dones? ¿Sí sabían? Pues hoy lo vamos a aprender. Y es algo bien hermoso, Y esto es algo que debemos saber como iglesia, porque Pablo lo primero que hace después de mostrarnos si es que ya entramos por la puerta estrecha, Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3, ¿se acuerdan que hice una analogía acerca de esto? Porque es cuando ya entramos, decidimos estar con Él. Pues ahora en Efesios 4 nos dice que andemos como es digno, pero en unidad. Es decir, Pablo habla de una unidad del pueblo de Dios en diversidad. Escuchen, en diversidad de personas de diferentes características, no en uniformidad, no, diversidad. Eso es lo que hace a una iglesia, la diversidad, porque el Señor reparte como Él quiere, y es una diversidad, y dentro de esa diversidad entran los diferentes dones espirituales que a cada uno se nos ha dado. Para que no se quede y no se olvide, si eres cristiano, si has recibido a Cristo, si has nacido de nuevo, si tienes una nueva vida por el Espíritu de Dios, por fe en Cristo,
tienes un don espiritual. ¿Escucharon? Ya seas joven, viejo, rico, pobre, sin importar el estatus que sea, tienes un don espiritual. La iglesia comienza a vivir y a ejercitar su impacto e influencia sobre la sociedad cuando se comienzan a ejercitar los dones. Por eso, algo que sucede mucho en la iglesia de hoy, de este siglo, es que muchos no usan esos dones. Y esto se debe a dos cosas, escuchen. La primera, porque no saben que lo tienen. Y la segunda, porque no han nacido de nuevo. Y esto es, ahorita lo vamos a ver, bíblico. Hermanos, esto es muy importante. Estamos hablando algo que Dios en su perfecto plan de salvación al hombre, escuchen, no solo nos hizo salvos cuando decidimos aceptarlo. No solamente llegamos y somos salvos, porque si eso fuera el plan, pues ya nos hubiera llevado, ¿no? No solo eso nos hizo salvo. Una vez salvo, Él dio dones para que aquí en la tierra, usando lo que Él nos ha dado, que se manifieste su gloria, su poder, su soberanía y su victoria en la cruz. ¿Escucharon? Hoy vamos a ver lo importante que son los dones y ya lo hemos estudiado todos. Como les decía, hace 2 años vimos una serie bien bonita de los dones espirituales de 1 Corintios 12, en Romanos 12, Efesios 4. Vimos los diferentes dones que Dios da, los estudiamos a profundidad, pero hoy vamos a ver este tema que nos compete por venir en la serie de Efesios. Ahora sí, acompáñenme a Efesios 4, versículo 7, que es lo que vamos a ver hoy, del 7 al 10. Solamente vamos a ver esos versículos hoy. ¿Ya estamos ahí? Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pónganme, miren, una historia. Había, hermanos, una vez el famoso general y emperador Napoleón estaba viendo un mapa y estaba ahí con sus coroneles, y cuando él vio el mapa dijo, ahí China. Dijo, China es un gigante dormido, si algún día se despierta va a ser una fuerza imparable. Tiempo después, en la Segunda Guerra Mundial, después del ataque de los japoneses a Hawái contra Estados Unidos contraataca en una batalla que se conoce como la batalla de Midway, y es en esa batalla el almirante japonés, recordando las palabras de Napoleón, dijo, hemos despertado a un gigante dormido. ¿A qué voy? Que la iglesia hoy está dormida, hermanos. No sabe lo que Dios le ha dado. El día que despierte la iglesia, cuando sepa qué tiene de lo que Dios le ha dado, vamos a despertar un gigante que se llama fe. Y va a operar el Espíritu Santo que nos ha dado los dones para ejercerlos, no para nuestro bien, no se confundan, esto no es para vanagloria de uno, ni para exalzarse uno, ni exaltarse, no. Es para mostrar el poder y la gloria de Dios. Cómo es que Él sostiene y mantiene a su iglesia viva, la preserva por siempre. Pero Él nos ha dejado algo bien importante, hermanos. Es muy triste que la mayor parte de los hijos de Dios no usen o no saben que tienen dones espirituales que Dios les ha dado, pero Dios ya sabía esto, como todo lo sabe. Y seguro estoy que estas enseñanzas que nos ha dejado en la Biblia es para saber, conocer y aplicar lo que tenemos que hacer. Así que vamos a ver la importancia de los dones espirituales en la iglesia. Vamos a estudiar este pasaje que acabamos de leer de Efesios, pero lo primero que nos dice este pasaje después de leer el primer versículo, que para que alguien tenga un don espiritual, Jesús tuvo que morir en la cruz, resucitar y subir al cielo.
¿Algún día habías pensado esto? Que el don que tienes, que el don que te ha dado es porque Jesús lo logró. Él lo logró. ¿Tienes dones espirituales? Pues es por el precio que Jesús pagó. Y muchas veces no habíamos pensado en esto, es por eso que necesitamos contemplar el precio de estos dones, de estos regalos, alto, muy alto. Hermanos, y esto no sucede en lo natural, en el mundo horizontal. Nosotros cuidamos las cosas que tienen más valor, ¿sí o no? ¿Cómo cuidan sus celulares? Tremendo, ¿no? Porque tienen un valor muy grande, dicen. Pero cuando algo no te costó a ti, ¿lo cuidas? Realmente no. Y es que eso es donde nosotros siempre hacemos las cosas, priorizamos conforme al valor. Por eso es lo que determina mi conducta. Mi conducta va siempre relacionada a lo que le doy más valor. Y el valor se lo damos porque lo consideramos importante. Y aquí la aplicación espiritual, hermanos. Porque el problema que pasa con muchos es que no aprecian ni no ven la importancia o el valor que Jesucristo pagó en la cruz por ese don que tienes. La pregunta es, ¿qué tan importantes son para ti los dones espirituales? ¿Qué tan importante? A lo mejor quizás no sabes cuál tienes, no identificas cuál es. Y escucha, esto es bien importante. No estoy hablando de habilidades naturales, no estoy hablando de situaciones donde tú traes ya por herencia habilidades. Esas no son dones, Estos dones son distintos, estos dones son espirituales, estos dones son sobrenaturales y solamente son para el pueblo de Dios. Pues sucede lo mismo, porque es que a lo mejor es que a él le dio el don de cocinar. Ese no es un don. ¿Me explico, verdad? Por eso es importante esto. ¿Y qué tan importante es? Que forma parte de lo que Pablo al inicio habla, y habla de una importancia muy alta porque hay un precio muy caro que se pagó hace más de 2000 años ahí en la cruz. Y observemos algo bien importante en este versículo 7 de Efesios 4. Observemos una palabra, dice, pero a cada uno. Pablo empieza con esta palabra pero porque él ha estado hablando de la unidad. ¿Recuerdan? Versículos 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, un cuerpo, un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Pablo hablaba de la unidad, pero ahora cambia de la unidad a la diversidad. ¿Escucharon? Él ha estado diciendo, debemos estar unidos, pero no somos clones. Cada uno tiene su diferente don. No somos uniformes. Cada uno tiene una parte, una porción que Dios le ha dado. Somos diferentes unos de otros. Unos tenemos un don diferente y son usados de manera diferente, pero con un propósito esencial, para edificación de la iglesia. Por eso es importante, porque muchas personas, es que yo tengo el don de profecía y yo te puedo. No, hombre, eso no es para un hijo de Dios. Un hijo de Dios sabe que lo que Dios te ha dado es para edificar la iglesia. No es para engrandecerse, ni exaltarse, ni para sentirse más bendecido, ni el mejor, ni el ungido, ni nada de eso. No. Todos somos igual ante los ojos de Dios, ¿cierto? Y todos, lo que Él ha dado es porque Él sabe a quién y qué y cómo. Así lo hace Dios. Es interesante que está diciendo que el don que tú tienes tiene que ver con la gracia de Dios, porque la gran mayoría, cuando pensamos en la gracia de Dios, nuevamente se nos viene a nuestra mente la salvación. Eso es definitivo y es normal y así debe de ser. Pero dentro de esa gracia, cuando él dice en el versículo 7, dice, pero a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y es que Cristo es un don, ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Cristo es un don. Y hermanos, no olvidemos
que nosotros somos importantes para Dios. Él nos salvó, pero no nos dejó aquí desamparados ni desarmados, ni ahí háganle como quieran ni como puedan. Él nos dejó su palabra que nos guía, nos conduce, pero no tan solo eso, nos dejó algo muy importante adentro, el Espíritu Santo, hoy lo vamos a ver. Pero ese mismo Espíritu Santo te da dones, capacidades para ejercer dentro de la iglesia, para edificar la iglesia, el cuerpo, y también allá afuera, como lo vimos en el video. Se unieron los dones y empezaron a ver los dones que Dios había dado y los talentos que cada uno tiene, y el Señor empezó a hacer bendición para muchos, utilizando los dones que Él da. ¿Somos importantes? Sí, para Dios, pero eso no nos hace especiales, nos hace a todos de una misma manera, y para Él, exactamente, Él estableció un orden. Así como el marido debe estar sujeto a Cristo, la mujer sujeta al varón, y así, pues la iglesia tiene un orden, ya lo hemos visto, pero todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y algún día, hermanos, algún día vas a rendir cuenta delante de Él por lo que has hecho con lo que Él te ha dado. Sí sabías eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? No voy a entrar ahí por obviedad de tiempo, pero todo el mundo sabemos que repartió los talentos, y a uno le dio uno, al otro 2, 3, 5, y el que hizo 5 los multiplicó y dijo: bien has hecho, siervo. Pero el que le dio uno lo escondió. ¿Y qué hizo con ese uno? ¿Qué hizo? Se lo quitó, se lo dio al otro. Es para usar, hermanos. Por eso esta prédica es necesaria, para que usemos para la edificación de la iglesia. Y fíjense, Pablo lo compara con un edificio, porque la iglesia es un edificio. Escuchen 1 Corintios 3:10, escuchen: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Y otro edifica encima. ¿Quiénes son los otros? Los apóstoles, profetas, pastores. Otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí habla de uno, y por obviedad de tiempo pues no voy a leer todos los versículos de aquí del 11 al 15, para que veas que Jesús va a juzgar todo lo que hagamos para la iglesia. Tú tienes dones espirituales, ejércelos para edificar la iglesia. Y fíjense, la frase que les decía del versículo 7 fue: a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Fue dada la gracia, a todos se nos ha dado gracia conforme. La palabra en griego es kata, es la medida, metron, la palabra en griego, pero del don de Jesús. Escuchen, ya hemos hablado mucho que no es lo mismo que te den de algo que tienen y que te den a conforme lo que tienen. Porque conforme habla de la riqueza, de la grandeza, y qué tan grande y qué tan rico es nuestro Señor. Muy grande y muy rico, y nos ha dado conforme. Hemos recibido grandes dones, hermanos, grandes beneficios de Él. Y es que sucede en nuestra carne. Por eso leíamos al inicio a Pedro, o entendemos esto que vamos a ver, que en nuestra carne siempre queremos la misma porción que el otro tiene. Eso es natural, siempre estamos viendo al de junto y estamos así como que: ¿y por qué a él le dieron más? ¿Y por qué? Porque a él le compraste eso, ¿verdad? Eso sucede en los hijos. O en el pastel, ¿han visto el ejemplo del pastel? Le hacen un círculo en medio, ¿para qué? Para que alcance para todos, pero para que las porciones, ¿cómo sean? Iguales. Digo, eso es un ejemplo natural, pero así es, así estamos hechos. Muchos piensan: no es justo que él sea cantante, porque él dirige. ¿Y ellas por qué danzan? Y porque vienen a nuestras mentes un montón de cosas, ¿no? Hermanos, en los dones, el que corta el pastel es Jesús. Gloria al Señor, ¿no? Gloria a Dios, que es Él es la fuente. Escuchen, ya hemos enseñado esto. Él es la fuente y el Espíritu reparte conforme Él quiere.
Hermanos, este afán es aparte de este afán que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, el compararnos con otros, porque siempre, ¿por qué no soy como él, Señor? Es que a mí no me diste don de cantar, es que yo no soy como ella, es que yo no me diste el don de dar, porque también hay un don de dar, también hay un don de dar. Es que a mí no me diste el don de presidir, Padre, es que a mí no me diste el don de lenguas, y mira cómo habla mi hermana. Es que a mí no me diste el don de sabiduría, ve cómo sabe él. Es que a mí no me diste el don de profecía, es que él todo sabe. Y así estamos, ya todos esos dones los estudiamos, ¿se acuerdan? Ahí están. Pero hermanos, debemos darnos cuenta de lo que Dios te dio es por pura gracia. Es algo especial. Lo que Dios te dio quizás nadie en la iglesia pueda hacer, pero Dios te ha dado esos dones para que puedas ayudar. Dice Romanos 12, hablando del mismo tema y que es muy importante en la Biblia, Romanos 12, 3, vamos, por favor, pónganle un apartado a Efesios 4. Romanos 12, 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. ¿Ya vieron? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. Cada quien tiene su medida de fe. ¿Se dan cuenta? Que Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahí está el ejemplo de que los puse hace rato. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hasta ahí nada más. El problema de muchos de nosotros es que no usamos nuestros dones, hermanos. Porque queremos tener el don de otro y muchas veces hasta te sientes decepcionado, pero no te das cuenta que Dios te ha dado algo muy especial. Y a veces hasta nosotros mismos nos hacemos chiquitos. Ay, es que no, es que yo, pues es que lo que a mí me dio es muy poco. ¿Te has golpeado el dedo chiquito del pie? ¿O te lo has fracturado alguna vez? ¿Y has caminado con él así lastimado? ¿Es necesario? No, hombre. Ahí es cuando te das cuenta qué función tiene, ¿sí o no? Hasta el equilibrio pierdes. Pues si así te dio ese don así, como el dedo chiquito del pie, eres muy importante para la iglesia. Amén. Dios te ha dado un don de manera muy especial y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué tan importante es este don que te dio Dios al momento de tu entrega a Él y que no lo tenías? Vuelvo a decir, no estamos hablando de talentos naturales, no estoy hablando de habilidades, es algo espiritual, es algo que solo los hijos de Dios tienen. Es algo sobrenatural porque pasó cuando Cristo ascendió a lo alto. Vamos al versículo 8. Vamos a ponernos un tanque de oxígeno y vamos a bucear, Pongan atención. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Las palabras en griego, por lo cual dice, subiendo es de una palabra anabaino, que quiere decir subir, ascender más allá de lo alto. Dice, a lo alto es hupsos en griego, no lo escriban, solamente es para que vean cómo está dándonos a entender Pablo lo que vamos a ver ahorita. Que es hupsos, es el cielo, es la plenitud de Dios, es hasta allá el tercer cielo. Llevó cautiva, eso es llevar preso, es llevar prisioneros, pero prisioneros por amor, Ahorita lo vamos a entender. La cautividad, o sea, llevó presos a los presos y dio dones a los hombres. Un pasaje paralelo para entender lo que hizo Jesús ahí en ese momento. Nada más escuchen, Colosenses 2, 13 al 15, va de la mano con este capítulo, con este versículo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos de los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué va de la mano? Porque vamos a ver cómo Jesús exhibió a todas esas potestades, les quitó, los venció a la muerte, venció al demonio, a Satanás,
a toda su hueste celestial, todo. Pues ¿qué fue necesario para que Jesús te diera tu don? Subir a lo alto. Pero obviamente morir en la cruz primero y resucitar. Cuando pensamos en Cristo, en su muerte, pensamos en su resurrección, en nuestra salvación. Pero ya habías pensado que también por esa muerte Él proveyó tus dones. Difícil, ¿verdad? Hay que entender y tener esto en nuestra mente, el valor de esto. Vuelvo a repetir, no es que sea más importante los dones que la salvación, no. Ni mucho menos que tú seas el exaltado, ni que tú eres el favorito, ni el ungido, no. Es la gracia de Dios. Es su infinita soberanía, omnisciencia. Él sabe para qué los necesitamos. Él sabe en qué momento se va a ejercer. ¿Sí me explicó? Pero te dice, hoy tú tienes algo. Entiende, hoy quiero que sepas que tienes algo que te di. Tendrás que identificarlo. Muy interesante este versículo porque Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento del libro de los Salmos. Vamos a Salmos 68, versículo 18. Póngale un apartado ahí a Efesios 4, por favor. Vean cómo el salmista estaba anunciando de una manera lo mismo que Pablo. Salmos 68, versículo 18, por favor. Fíjense, escuchen cómo dice el salmista. ¿Ya lo tienen ahí? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste, ¿escucharon? Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Pero noten algo, lo que dice después, hablando de los dones espirituales. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. ¿Escucharon? Hermanos, quiero que sepas algo. Dios nos ama tanto, tanto, que nos ha dejado equipados para poder vivir aquí en esta tierra, edificando a su iglesia. Pero cuando no usamos esos dones, pues por eso las iglesias andan dando tumbos. Y no entienden que los dones espirituales es para su edificación, para la gloria de Dios, no para ver lo que se ve hoy en día en la televisión, ¿sí? Y es algo bien tremendo, da coraje, se siente mal, incomoda ver a gente que se dice cristiana estar haciendo unas manifestaciones fuera de orden cuando el principal o uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. Y es algo que tú te dices, no puede ser. No puede ser, o sea. Y la gente ignorante es lo que quiere, porque lo que quiere que son señales. Eso desde la antigüedad, ¿se acuerdan? Hoy lo vamos a ver. Algo interesante de este salmo dice, tomaste dones, y en Efesios dice, nos dio dones. Aquí el salmista, fíjense esta analogía, se refiere, cuando un rey iba a la batalla, traía a sus prisioneros, su botín, sus tesoros, pero era para demostrar que él había tenido una victoria grande. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, los mayores tesoros que él tomó fue la realeza de Israel. Se llevó a los hijos de los príncipes más inteligentes, entre ellos ¿a quién? Daniel, Sadrach, ¿quién más? Mesac, Abednego. A ellos se los llevó. Se llevó la mejor gente que había, los más preparados. Y cuando entró a Babilonia, Nabucodonosor iba al frente y atrás iba su motín, todos ellos como sus esclavos hacia Babilonia, y entró triunfalmente y toda la gente le aplaudía. Esa es como una figura de lo que nos está diciendo el Salmo 68, pero también Pablo, lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, porque esta es la idea de este Salmo, mostrar un rey teniendo una victoria y mostrando todos sus tesoros obtenidos. Pues Jesucristo hizo lo mismo, hermanos, para con nosotros. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, se hizo hombre, murió en la cruz, venció la muerte, venció todas las potestades, al diablo entre esos, y repartió dones contigo y conmigo para que podamos edificar la iglesia. Fue necesario que Jesucristo ascendiera a los cielos para que viniera el Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesús estaba en la tierra, estaba limitado por un cuerpo. ¿Sí saben eso? Claro. Y dice su palabra que Él mismo se despojó. Eso nos habla que es convicción.
por obediencia. Él mismo se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7. Él tomó la decisión, hermanos. Lo que él hizo por convicción de limitarse a un cuerpo humano, pero para lograr el propósito, el plan de Dios, tenía que despojarse de sí mismo, de ser ese Dios, de ser hijo de Dios. Y por eso él, como él lo sabía, esta parte recuerden que los judíos esperaban un Mesías que los librara de las muertes, de las cárceles, de todas las opresiones, y esperaban un rey poderoso, pero no se esperaban el propósito y el plan de Dios, de un Dios que se hizo hombre, pobre, bebé, humilde, sencillo, lloró, gateó y todo lo que quieran como nosotros, ¿sí? Entonces rompió todos los esquemas, pero él le decía, tenía que haber sucedido eso, y por eso le dice ahora a sus apóstoles en Juan 16:7, escuchen: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros más. Si me fuere, os lo enviaré. Ahora entendemos, hermanos, por qué es importante que viniera el Espíritu Santo, porque Cristo en forma de hombre, haciéndose hombre, Él no podía estar en cada persona. Pero después de ascender, el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Y eso lo dice, escuchen, Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Todo es un plan de Dios. Esto es tremendo, vaya. O sea, solo Dios sabe lo que estaba haciendo y lo que ha hecho y lo que está haciendo. ¿Me explico? Es necesario. Él dice, les conviene. O sea, es que nosotros en nuestra mente limitada decimos, no te vayas, si tú eres... No, les conviene, porque Él sabía que nos iba a equipar con algo poderoso, que algo que nos detenga, nos sostenga, nos dé fortaleza, y que cuando veas la casa inundada te digas, Señor, te tengo a ti. Y que veas que hay necesidad, Señor, ayúdame. Y que te dice el Señor, ve y comparte la palabra, ve y ayuda, ve y haz esto. ¿No lo haces? Claro que lo haces. Ve y da. Y ahí viene un don de dar, dices, ve y da. Y ese es un don. No, Dios te dice hay que dar, y el que da, Él ama al dador alegre. Pero hay un don, ya lo vimos, en el de dar, desprenderse. No te duele, no, en lo mínimo, al contrario, lo goza el que da. Pero la ascensión de nuestro Señor no solo era para regresar con el Padre, sino para dar dones, para edificar la iglesia. Y Él pagó un precio muy alto para darnos estos dones. Pero ¿por qué hablamos tanto del Espíritu Santo? Porque es precisamente el que nos da los dones y el poder para ejercerlos. Se los dije hace rato, pero la fuente de esos dones es Jesús. Pero el que el Espíritu viva en nosotros, eso es de los más grandes privilegios que tenemos los hijos de Dios. Fíjense cómo lo dice Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya hemos visto que hay diferentes o diversidad de dones. Primera de Corintios 12 habla de unos, Romanos 12 habla de otros, y Efesios 4 habla de otros, que los que vamos a ver. Y por eso dice en el versículo 9 de Efesios 4, donde estamos, Efesios 4:9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y vamos a bajar. La palabra descendió es una palabra griega, katabaino, y a las partes, meros, es la palabra, es una región, un lugar más baja. Y más baja es katoteros, la palabra griega. Y es algo que se refiere localmente en el Hades. Escuchen, escuchen, porque esto sí es interesante. Cristo fue a la tumba, al lugar de los muertos, para sujetar la muerte bajo su autoridad. Eso es lo que significa. Pero vamos a verlo a profundidad. Cristo tuvo que ser Dios, escuchen, para hacer esto, ¿cierto?
tuvo que ser Dios para hacer esto. Para estar presente en todas partes, solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede llenar con su presencia todo. Por eso dice que descendió y que también subió por encima de todos los cielos. Lo confirma Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué bajó a las partes más bajas? ¿Y por qué dice que esto es importante? Porque tiene que ver con nuestra vida, hermanos. Y es que vamos a ver a Jesús salvándonos, pero también vemos que nos ha hecho para que llevemos fruto. No solo nos salvó, sino también nos ha hecho para llevar fruto, para dirigir, para expandir su reino. Pero yo le preguntaba, ¿por qué tuvo que bajar a las partes más bajas? ¿Y por qué dice que llevó cautiva? Vamos a verlo. Quiero que entiendan algo. Dios nos salva, nos hace salvos cuando ya sabemos, Efesios 1, 2, 3, cómo sucede. Pero dice, yo te hice con un propósito, por lo cual yo voy a hacer varias cosas. Primero voy a tener que vencer a tus enemigos con la muerte de mi Hijo, y será glorificado para enviar mi Espíritu, para que puedas hacer la obra. Y para lograr todo esto, Jesús tuvo que bajar a las partes más bajas de la tierra y ascender a lo alto de los cielos. Yo les dije hace rato que la gente de esos tiempos y de hoy quieren ver señales, y es lo que les encanta, ver, manifestaciones sobrenaturales. Y hay un pasaje, allá en Mateo 12, donde los fariseos le pedían señal. A ver, danos una señal. Y dice Mateo 12:40. Mateo 12:40, perdónenme. Quiero que ustedes vean. ¿Ya estamos ahí? Mateo 12:40 dice, porque ya saben el contexto, les están pidiendo señales a Jesús. Oye, danos señal de que tú eres. Y dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuántos días? Y 3 noches, ¿así estará quién? ¿Dónde? Pongan atención, porque aquí ya se empiezan a contestar preguntas. ¿Se dan cuenta? Jesús mismo les estaba ya diciendo lo que Pablo ya anunció aquí en Efesios. O sea, Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes quieren señales, pero pues imagínate, difícil hoy entender, imagínate en ese entonces, y luego sin el Espíritu, pues no, les voló los fusibles. Así como Jonás estuvo, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué estaba en el corazón de la tierra, hermanos? ¿Qué estaba? El Seol o el Hades. ¿Seol? ¿Cuándo? Antiguo Testamento, hermanos. Hades, Seol, hebreo. Hades, griego. Mismo lugar, diferente tiempo de lo que les estoy diciendo. ¿Qué era ahí? Pues era un lugar donde iban todos los muertos antes de Cristo. Dice Lucas 17 que había una división, ¿se acuerdan? Que había una muralla muy grande que nadie podía pasar de allá para acá. Y era el seno de Abraham, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Bueno, hermanos, Y era el mismo lugar donde iban todos los muertos antes de Cristo, los creyentes y no creyentes, estaba dividido. Iban a un lugar que se llamaba seno de Abraham o el paraíso. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesús, en el momento de su crucifixión, había dos ladrones junto a él, y uno le dijo que, Señor, te pido que te acuerdes de mí cuando tú reines en tu reino? ¿Qué le dijo del Señor? De seguro, de cierto te digo, que hoy mismo estarás ¿dónde? En el paraíso, una parte del Hades. Lo que quiere decir que Moisés, Abraham, Ruth, David y todos los del Antiguo Testamento ahí estaban. Todos esos personajes que creían en Dios eran prisioneros en ese momento. No podían ir al cielo hasta que Cristo muriera. Escuchen, esto es bien importante, Fíjense. Entonces Cristo bajó a esas partes más bajas de la tierra. ¿Para qué? Para rescatarlos. Tremendo. Estamos hablando del poder de Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios.
Ellos sabían de esta parte del Seol. Escuchen nada más, Oseas 13:14. Dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y quiero que vayamos a un pasaje para seguir contestando no solo a la Biblia, a las preguntas. Esta pregunta casi por lo regular es muy normal. Vayan a Mateo 27, por favor. Mucha gente confunde y dice: es que Jesús bajó al infierno. No, era el Seol o el Hades, pero dividido. Entonces fue al seno de Abraham, al paraíso. ¿Ya estamos? Ya contestamos ahí, ¿sale? Mateo 27:51 dice, ¿se acuerdan de este tema, de este momento? Dice: he aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Fíjense, esto no es tema de hoy, pero aquí hay unos comentarios hermosos porque dicen que como los hombres eran tan duros y tan insensibles viendo gemir a nuestro Dios en el dolor ahí en la cruz, que las rocas fueron los que gimieron y que se abrieron por el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Eso no es tema, pero es algo para expresar el dolor tan grande que estaba pasando ahí. Y versículo 52, y se abrieron los sepulcros y muchos, ¿de qué? De santos que habían dormido. Entiéndase Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Y saliendo, versículo 53, de los sepulcros después de la resurrección ¿de quién? A ver, ya solitos contéstense. ¿Cómo le dijo Jesús a los fariseos cuántos días tenía que estar en el corazón de la tierra? ¿A cuántos días pasaron para resucitar? Entonces, ¿cuándo está diciendo después de la resurrección? ¿Cuándo? ¿Cuántos días pasó? ¿Vinieron a dónde? A la santa ciudad. ¿A dónde es la santa ciudad? Allá arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús se los llevó. Estamos contestando, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Jesús se llevó cautivos a la cautividad, los que estaban cautivos. ¿Ya entendimos? Eran los que estaban presos. Pero sí, claro, se vuelan los fusibles. Pero él se llevó a los presos que estaban presos, pero ahora fueron prisioneros por amor. ¿Estamos? Él tuvo que bajar a las partes más bajas para ir al cielo, y esto lo hizo Jesús para sellar su triunfo, hermanos. Qué hermoso. Dice Primera de Corintios 15 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Escuchen por favor, Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, ahí es plural, de los que durmieron. Escuchen, o sea, los que murieron creyendo en Dios. Es hecho. Versículo 21, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, escuchen, y esto es bien importante, escuchen. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo. ¿Quién resucitó? Cristo. Las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Antiguo Testamento. ¿Ya estamos entendiendo? Y luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son los de Cristo? La iglesia, hermanos. ¿Cuándo? Ahí dice, en su venida. ¿Cuándo sucederá eso? En su tribulación. ¿Contestó Dios? Amén, gloria al Señor por su palabra. Ahora entonces podemos entender cuando dice que Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, está hablando de todos los que creyeron en Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando dice que bajó a las partes más bajas, fue para rescatarlos y llevarlos arriba, dice Él. Ahora vean el versículo 10, por favor. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fíjense, hermanos, ustedes conocen el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. ¿Dónde está Dios? El tercer cielo. Para llenarlo todo. ¿Saben una cosa? Ese es nuestro Dios. Ese es Jesús, el que ya ahora llena todo. Y quiero ilustrarles ya casi terminando, porque este tema es bastante
hermoso para lo que sigue y lo vamos a dividir en dos, pero hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Pero quiero ilustrarles con una historia que sucedía en la antigüedad, cuando los países, Francia, Alemania y todos ellos estaban en las primeras guerras mundiales. Era normal que los países se fortificaran con fortalezas, ¿sí? Se hacían así de esa manera para protegerse, y había una puerta principal, ya lo hemos visto en las películas. Y en la Primera Guerra Mundial, cuando tenían la batalla Francia contra los alemanes, dice la historia que cuando salían los soldados a la batalla, abrían las puertas de la ciudad y se iba para pelear, y después cerraban las puertas. Unos se quedaban esperando y vigilando arriba de las murallas, vigilando que esos soldados regresaran, o que no fueran atacados. Pero dentro de la ciudad, ahí de la muralla, el pueblo hacía algarabía cantando himnos, y sobre todo su himno nacional, la marsellesa, ¿no? Y era una cosa que los fortalecía, vaya, ¿sí? Esperando a los que habían salido a la batalla. Pues así se turnaban de turnos los soldados, esperando que regresaran, y era una costumbre que cuando ellos veían venir ya los soldados a lo lejos, acercándose a la puerta principal, les preguntaban: ¿qué derecho tienen ustedes de entrar a nuestra ciudad? Y ellos levantaban las manos de los heridos en muestras de las marcas de la batalla y quienes habían sido partícipes, y entonces contestaban: nosotros hemos ido a la batalla y hemos ganado la victoria. Y entonces se volvía un festejo, una algarabía, se abrían las puertas en la ciudad y eran recibidos como verdaderos héroes. Pues como les dije, la historia me gusta para ilustrar algo que yo veo aquí con nuestro Señor. Desde el momento en que Cristo decidió venir a la tierra, escuchen, cuando le dijo al Padre, obviamente esto estoy haciendo una alegoría, cuando esto es una ilustración, le dijo al Padre: envíame a mí, yo voy, Señor, yo voy a salvarlos. ¿Se imaginan a los ángeles viendo tal escena, sabiendo que era Dios mismo que iba a hacerse hombre, y que Jesús sabía que no solamente se iba a hacer hombre, sino iba a hacerse pobre, perseguido, se iba a volver un niño, se iba a volver alguien muy totalmente humano, y pues era vulnerable a todo, ¿no? ¿Se imaginan a los ángeles? Pero tú eres Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Pues cuando Cristo ganó la victoria en la cruz, resucitó y subió al cielo, pues me puedo imaginar como esa escena de los soldados al coro angelical preguntándole a Jesús: ¿qué derecho tienes de entrar a nuestra ciudad? Y Jesús levantando las manos con sus heridas y sus llagas, diciendo: yo fui al Calvario y he ganado la victoria. Y todos celebraron cantando al Cordero de Dios que fue inmolado. Abrieron las puertas con él, todos los fieles y creyentes que dormían y que habían entrado con él, lo alabaron y le glorificaron, hermanos. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo no sé si tú no sientas, pero ese es nuestro Dios. Pero la Biblia dice que así va a suceder. Abran su Biblia, Apocalipsis 5, por favor. Apocalipsis 5:11, por favor. ¿Ya estamos ahí? Y miré, ¿y qué dice? Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era ¿qué? Millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, qué precio tan alto tuvo que pagar nuestro Dios. Es digno de recibir toda la gloria, la honra y el honor. No sé si tú en esta mañana no te quede claro acerca de cómo se repartieron los dones, pero debes de entender que tuvo un costo muy alto, muy alto. Nuestro mismo
Jesús, nuestro Señor, murió, se entregó por amor, pero mostrando su poder, siendo Dios, bajó a lo más bajo, sacó a los cautivos, los llevó hacia el cielo y entonces dijo: ahí les van dones con mi espíritu, por eso les conviene que me vaya. Qué hermoso es nuestro Señor. ¿Damos gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias porque el Señor nos ha equipado de la mejor manera. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso es estudiar y ver que no es como se dice, que bajó al infierno y que no. Nuestro Dios es tan grande y poderoso, no nos alcanza, hermanos. Como ese plan diseñado por Dios solamente es tan tremendo, tan hermoso. Y aquí nos tiene hablando de Él y diciéndole a su pueblo: tranquilos, yo sé lo que está pasando allá afuera, yo tengo el control de todo eso. Pero ustedes deben de saber que mi espíritu está con ustedes y que ese mismo espíritu les ayuda a fortalecer, a dar sabiduría para poder dirigir, saber actuar, ser prudentes. Eso es lo que el Señor nos dejó y le costó mucho. Gloria a Dios por nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a dar gracias. Señor bendito, mi Dios, Padre poderoso, Señor del cielo, qué grande eres, Padre. Nos asombra, Padre, tanto que tú has hecho, Señor. Cada vez que leemos nos damos cuenta que no sabemos nada, Señor. Pensamos saber, Padre, y nos impresionas cada día más. Señor, gracias te damos, Padre, por habernos dejado, Padre, con el cuidado tuyo, mi Dios, con tu amor. Nos da, Padre, nos gozamos, Padre, porque sabemos que entre nosotros como iglesia, como cuerpo, estamos hechos para ayudarnos, para resistir el día malo, para orar juntos, para tomar de esos dones que tú has dado a cada uno, Señor, y edificarnos, para darnos esperanza, para darnos consuelo, para darnos amor entre nosotros, Señor, para darnos unión. Señor, qué plan tan perfecto, Padre, qué plan tan perfecto, Señor. Solamente tú, Dios, solamente tú, Señor. Gracias, Señor. Te ruego, mi Dios, por Casa de Oración Villahermosa Sur, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ejercer esos dones, Padre, para edificar tu cuerpo, tu iglesia, Señor. Ayuda a mis hermanos que nos escuchan allá y que quizás no saben qué don tengan. Quizás en sus mentes pase: pero es que yo ya estoy grande, yo ya no puedo caminar, yo ya no puedo ir, yo ya no puedo hacer. Pero puedes escribir y puedes hablar. Hay mucho por hacer todavía. Proclama el reino del Señor allá donde estés. Los tiempos se están acercando. Señor, la iglesia dice: ven pronto, Señor. Ven pronto, Padre Santo. Gracias por no dejarnos desamparados, Señor. Gracias porque te tenemos, Padre Santo. Gracias porque vives en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio. Te amamos, Padre. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cántenle al Señor, hermanos.
eres tú, Jesús. Digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado y con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Digno eres, dile. Digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Vamos a decir una vez más, hermano. Digno eres, dile al Señor. Digno eres tú, Jesús, que fuiste inmolado con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Y miré alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Eres digno, Señor Jesús. Vamos a cantarle. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado. ¿Cuántos le dan gracias? Con tu sangre derramada nos redimiste para Dios. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado. Sí, Señor, te cantamos a ti. Con tu sangre derramada nos redimiste para Dios. Y mira alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y
Señor, adoremos, adoremos, adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén, 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 Afírmalo y dile, Señor. Amén, 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 Señor Jesús. Tu iglesia te clama y te canta y te adora. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Sí, Señor, recibe gloria, honra y honor, Jesús. Nos liberaste, Señor, de la maldad, del pecado. Gloria a ti, Señor. Aleluya, mis hermanos, qué hermoso, qué hermoso saber lo que nuestro Señor Jesús, despojándose de toda su divinidad, de toda su gloria, de todo lo que Él es, para venir a darnos la libertad, para venir a darnos vida, mis hermanos. ¿No le da alegría eso? No son las cosas materiales, mis hermanos. La vida es Jesús. Mis hermanos, que tengan un excelente domingo. Hemos recibido la palabra del Señor. Literal, nos hemos sentado a su mesa. Como se los dije, hemos recibido su palabra. Hemos escuchado su voz. Y qué hermoso saber estas cosas, ¿verdad? Tan hermosas e incomprensibles para la mente humana. Pero para los que tenemos el Espíritu, rapidito lo entendemos. ¿No es así? Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga. Mis hermanos que están en casa, nos vemos el próximo domingo y esperemos verlos prontos aquí, mis hermanos. Pasen buena tarde, provechito. Estamos despedidos. Salúdense. Ya saben, denle fuerte el aplauso.